y vean este próximo panel. Hola, buenas tardes. Yo soy Víctor de Innovación de DASA. Es un gusto enorme, primero, por estar aquí hablando de la iniciativa FIS. Es un gusto enorme participar en este evento con un asunto tan importante y que ha sido muy discutido a lo largo de los últimos 6 meses y el último año. La idea es traer un poco a las realidades desde el punto de vista del concepto, normalizar el conocimiento para que luego entremos en los conceptos y aplicaciones en salud y las oportunidades que el metaverso puede traer en diversos ámbitos, tratamientos digitales, teleconsultas, y por eso tenemos aquí a diversos especialistas que trabajan con eso en su vida diaria para que tratemos al asunto. Para empezar, es muy importante que dejemos claro algunos conceptos básicos para que todos entendan cómo funciona el metaverso. El concepto fundamental es el concepto de las realidades inmersivas. ¿Qué es realidad virtual, realidad aumentado? Porque todo eso nos trae todo lo que tiene que ver con el metaverso. Para hablar de eso quisiera invitar a Byron Ment de la agencia Metaverse para que nos comente del concepto de las realidades inmersivas. Bien, buenas tardes. Creo que es muy importante que aclaremos los conceptos de las realidades porque de alguna forma van a moldear la utilidad y las aplicabilidades del metaverso concentrados con enfoque en el área de salud y de medicina. Empezaré con la realidad virtual, que es un concepto que antecede el metaverso y que tiene bastante aplicabilidad en diversos sectores, incluso en la medicina, en el entretenimiento, muy frecuente su utilización en juegos y en actividades como RPG e incluso en la seguridad laboral. Proporciona una inmersión virtual total, disloca al usuario del mundo real para un mundo generado totalmente por computadora. Como dije anteriormente, se usa mucho en juegos y en simulaciones, y con el tiempo se empezó a utilizar en otros sectores como el de la salud, educación, ingeniería e incluso en el turismo. E inevitablemente es un tipo de realidad que necesita gadgets especiales que son los anteojos como Gear, Quest 2 y otras marcas disponibles en el mercado. En lo que se refiere a las aplicaciones de realidad virtual, se usan en procedimientos médicos, procesos de aprendizaje, seguridad laboral. Es algo que en este momento ya tiene diversas aplicabilidades, se usa en diversos sectores del mercado. La realidad aumentada es otro tipo de tecnología que trae elementos virtuales en ambientes reales, como imágenes, videos, objetos en 3 dimensiones, y también se tienen que usar algunos gadgets y aparatos tecnológicos como un smartphone, tabletas, que sean compatibles con las aplicaciones, o incluso a través de anteojos especiales que se utilizarán bastante también en la medicina y la utilización de la realidad aumentada en la medicina.
Empresas de diversos sectores utilizan la realidad aumentada como una herramienta para producción, venta y otras aplicaciones. La tecnología de realidad aumentada trae otra capa de experiencias y de realidad para diversas situaciones. Y también brinda contenidos que se pueden utilizar en tiempo real en el entretenimiento, en restaurantes, parques, transportes o incluso durante el momento en que un cirujano está en el quirófano. En tiempo real puede comparar el objeto de su cirugía con diversas láminas o con ángulos de un determinado órgano, una vista de una tomografía, por ejemplo, puede establecer una comparación con una tomografía en distintos ángulos en el momento en el que está haciendo el acto de la cirugía en sí. Y la realidad mixta también se la conoce como realidad extendida. Permite una extensión que va más allá de la audición, del tacto, de la visión. Para eso se usan los wearables, que son anteojos de realidad aumentada, guantes conectados con ese tipo de dispositivos y todo lo que posibilita al usuario una experiencia más sensitiva con los elementos virtuales, o sea, una mayor interacción. La medicina utiliza diversos recursos de realidad aumentada en que los estudiantes van a poder interactuar con anteojos virtuales que se asemejan con las copias reales. Muy bien, Byron. Trajiste un caso muy interesante que es de la realidad aumentada, de la sobreposición de imágenes. Como médicos no lográbamos ver al paciente de adentro. Ahora logramos unir las imágenes, utilizar un dispositivo de realidad aumentada y con eso puedes hacer procedimientos, ver si vas a cometer alguna lesión a un nervio. Hay un potencial gigante en la realidad aumentada en la salud, pero ahora entendiendo esa tecnología core fundamental para que podamos hablar de metaverso y de todo lo que propone, quisiera llamar a Alexandre Puccini para que comente qué es el metaverso. Mucho se ha hablado, no es nuevo, pero parece que ahora de hecho, es más palatable y no para todos, ¿no? Para algunos está más palatable, pero ¿qué es el metaverso? ¿Qué componentes tiene el metaverso? Gracias, Víctor. Antes de otra cosa, quiero agradecer la invitación para formar parte de este evento increíble con mucha audiencia que hable de innovación, de tecnología, de nuevos hábitos. Y suelo decir que no son tendencias del futuro. Siempre traigo el tema de la innovación como una escala hacia el futuro, pero es algo que ya lo vivimos. La innovación en todo sentido es algo que ya lo vivimos y que como consumidores lo exigimos cada vez más. Tal vez sea una de las variables más importantes para el ser humano, es la vida misma. Hubo un teaser aquí de datos de salud, de socializar, de entregar salud a todos y como el tiempo nuestro mismo, ocupar mejor el tiempo, cuando tenemos mejor productividad, más equilibrio, esos son valores muy importantes. Lo que quiero traerles y que han mencionado muy bien sobre no empezar ahora, no es algo que recién surgió. Quiero provocar a la audiencia y a las personas, principalmente de la generación X, que han vivido una intención, un primer paso de las realidades inmersivas con el Second Life en el 2003. Esa sí fue una iniciativa de intentar vivir una inmersión en el mundo digital.
lo que hemos visto en Hollywood, en las películas, pero fue un intento real que también tenía una adquisición de espacios virtuales, de ambiente digital, pero ¿qué no funcionó, no resultó en el 2003? ¿Cuáles son las grandes diferencias del Second Life y qué es lo que vivimos ahora con el concepto de metaverso? Para mí hablamos de inversiones que no se comparan. Tenemos todas las Militex, las grandes empresas, el ecosistema de innovación, las startups, todo el mundo y el movimiento que apuestan e invierten mucho en el tema. Gartner, que es una de las mayores consultoras de tendencia en el mundo, destacan que hasta el 2026 un 30% de la población tendrá una experiencia en el metaverso. Esas son bases científicas de encuestas, de avances, de cómo la tecnología habilita este tipo de situación. Las tecnologías crecen de forma exponencial. Hablamos de capacidad de procesamiento. No podemos volver al 2003 y considerar lo que tenemos actualmente en cloud computing y lo que teníamos anteriormente. No se pueden comparar. Byron comentó de AR, VR, forman parte de nuestra vida con más o menos profundidad, mayor o menor escala, pero considero que esa escala se dará. Y también está el tema del digital, lo que puedes tener una experiencia fina, fin en lo digital y hablaremos de casos potenciales que se empieza en un ambiente digital y termina en un ambiente físico. Esos temas combinados van a atraer mucho hasta este ambiente. Inteligencia artificial, modelos matemáticos, algoritmos. No lo mencionábamos hace 20 años. Los gadgets avanzaron mucho y también la red de telecom. Estamos con un proceso de escala tal vez tímido en 5G en Brasil principalmente, pero habilitará muchas cosas, principalmente lo que ha dicho Byron sobre el tema de la salud, hospitales y procedimientos. Los hábitos cambiaron, las personas están abiertas a las experiencias. Esa es la gran apuesta que hago hoy en día. Pero de todo lo que he mencionado, ¿qué es el metaverso? Lejos de dar una única definición, la tecnología, principalmente los temas digitales, la transformación digital y de innovación, es difícil tener un sinónimo absoluto, pero considero que una buena definición es que metaverso es un conjunto de tecnologías que posibilitan nuevas o mejores experiencias que atiendan a los nuevos hábitos de comportamiento, que son de realidades inmersivas, de tal vez tener dualidad, que significa estar en más de un espacio al mismo momento usando a un personaje digital. Entonces, esta experiencia inmersiva en plataformas, no hablamos de un metaverso, estamos hablando de un metaverso como plataformas interoperables que habilitan la integración. Para mí, esta es una buena definición de metaverso que conjuga hábitos, comportamientos y tecnologías. Excelente, Puccini. Creo que lo que menciona es brillante, el concepto está perfecto. Y lo que dices es que son muchas tecnologías, parece que tomamos estas tecnologías para crear otro mundo, es un mundo virtual. Y es muy buena la comparación de Second Life porque lo que considero es que logramos gamificar en el tema de los juegos, pero el mundo gamificado con relación a las criptomonedas, NFTs, trae un comprometimiento de las personas muy fuerte que quieren entrar a eso y es sensacional, estoy de acuerdo, será el próximo mundo y la gente de MED dice que van a sustituir los smartphones y las computadoras porque las aplicaciones
son diversas y lo interesante es que hay muchas cosas del mundo real que no logro hacerlo en el mundo virtual. Un ejemplo en este momento, por ejemplo, es tocar el abdomen, palpar el abdomen, pero hay muchas cosas en el mundo virtual, por ejemplo, el fantástico paisaje, la casa de ensueños, que era imposible en el mundo real. Entonces, la posibilidad está en los dos lugares y en el área de salud hay una aplicabilidad gigante. Y quisiera traerlo a Luis para que nos hable de esto, porque estoy seguro que él debe dormir pensando en cosas distintas. Pero tenemos que empezar de algún lugar, ¿no, Luis? Y lo que hemos visto en el tema de metaverso en salud. Cuéntanos un poco. Bien, primero, muchas gracias por la invitación, felicitarlos. Sabemos que este evento ocurre y tiene una exposición para toda Latinoamérica y considero que es muy importante que logremos hablar de innovación y de posibilidades para toda América. Y si tengo que hablar un poco de lo que soñamos y que nos despertamos con esto, es muy impresionante porque actualmente para tocar al paciente es un problema, pero logramos desarrollar diversas ideas con esto y lo que desarrollamos, pasemos a la realidad actual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver al paciente, tenemos que estar próximos a él y el metaverso no es únicamente una posibilidad, como dijiste, la gamificación. Logro traer posibilidades que antes solo eran posibles en tiempo real. Por ejemplo, solo podría darle realidad a mi alumno de medicina, a mi colega que está en formación, si estuviera con el paciente en un momento real, que si algo estuviera pasando en ese momento. Actualmente puedo transformar una sala en la que estoy trabajando y llevarla a cualquier situación de emergencia. Podemos simular catástrofes en el metaverso. Puedo programar y entrenar a personas con alguna cosa que no se esté dando en ese momento. Antes había que tener un montón de personas para trabajar, era como si fuera se crea un avatar, se crean las posibilidades de desarrollo, se les da a las personas y se transforma en un superhéroe, están todas las posibilidades, pero si hago un viaje a un lugar distante donde en el que no hay ninguna posibilidad, bien, te doy la posibilidad y vas a trabajar con una tijera y un hilo y vas a aprender a hacerlo. El metaverso nos ayudará a compensar las dificultades que antes teníamos que desplazarnos para obtener esa experiencia. Lo más difícil en medicina o en el área de salud de forma general, no hablo solo de médicos, de enfermería, fisioterapia, de todas las áreas de salud, es la transferencia de las experiencias. Y la transferencia de las experiencias antes se refería a que yo tenía a la persona a mi lado y le transfería mi conocimiento a ellos. ¿Cuántos años tardaría en transferirle mi conocimiento a un residente, a un alumno en formación? Muchísimos años. Ahora logramos transformar y transferir esa experiencia en minutos, en horas que no era necesario utilizar su tiempo. Hablemos un poco de Brasil. Estamos en un país continental en el que todo lo que se hace aquí no es para 10.000 personas, se hace para 220 millones de personas. Tenemos que pensar en escala. El metaverso nos trae esas posibilidades de transformar y darle a las personas esa posibilidad de entrenamiento y de enseñanza en la que reduzco la distancia y obtengo conocimiento. Con el 5G será mucho más fácil. Puedo simular cirugías, como dijo Byron, y cómo podemos trabajar con eso en cirugía será muy bueno porque las personas podrán adquirir conocimiento de técnicas que solo podría si estuviera pasando por una catástrofe. Hoy puedo transferir mi experiencia de una forma impar y creo que podemos desarrollar, y cuando hablamos de metaverso,
Las personas primero piensan, no, no va a funcionar. Esa es la verdad absoluta que pasa por tres etapas. La primera es completamente eliminada, negada. La segunda se acepta y la tercera es por sí sola, se acepta por toda la población. Creo que todavía estamos en las etapas iniciales que se van cambiando con el tiempo. Estás mudo. Gracias. Sí, es muy importante lo que dijiste. Muchas gracias. Y lo más interesante que este caso, traerlo para el tema de la salud es tan importante, es ver la salud con grandes líderes para empezar a discutirlo. Y creo que buena parte de nuestro rol aquí es mostrarles a todos qué es lo que está pasando y que está muy claro que es tangible, ahora está muy próximo. Los casos de la cirugía es sensacional. En el futuro será muy distinto porque va a cambiar los modelos de negocios en los hospitales. Imagínense que una persona haga toda la preatención de una cirugía en el metaverso, en el mundo virtual, y la persona va a una cirugía de otro lugar del mundo, va a necesitar un robot. Esas innovaciones de tecnología permitirán un mundo absolutamente descentralizado. El mundo financiero pasa por un proceso de descentralización. El mundo de los intercambios y de los activos digitales pasa por una descentralización. Nosotros también. Y esos son los conceptos del Web 3.0. Eliminar los intermediarios y que las personas tengan un rol distinto en el proceso sin que pasen un pedazo de su participación. ¿Qué es lo que le explicas y que nadie transaccione en tu lugar? Mucho se habla de esto. Quería hablar con usted. El mundo descentralizado tiene que ver con el timing en el que el metaverso surge, y con eso surgen muchas cosas vinculadas, las tecnologías. ¿Qué es el mundo descentralizado? ¿Cómo se ve esta conexión de la descentralización como el metaverso? NFT, blockchain, criptomonedas. Entonces, la llegada de ese mundo centralizado está muy ligado al blockchain. Sí, existe un factor disruptivo bastante grande que, como mencionó, con eso de las partes de descentralización y incluso el propio metaverso basado en blockchain. Si existe una cosa que une todo esto, creo que es el blockchain. El blockchain que ha sido la gran invención, principalmente porque vino junto con las criptofinanzas. Y muchos se sorprenden sobre la creación del Bitcoin, pero yo creo que lo que está por detrás de esa genialidad es traer el blockchain. Para quien no conoce, de una manera bastante superficial y genérica, es como si fuese una notaría virtual, donde se juntan esos datos que son inmutables, transparentes, auditables e incluso puede ser no se puede hacer ningún tipo de adulteración. Por eso tiene bastante aplicaciones en diferentes segmentos de la sociedad. Vamos entonces, antiguamente se decía que blockchain tenía un potencial de tener un impacto mayor que Internet. Hoy yo reconsidero que lo que anteriormente se pensaba, tal vez el impacto sea tan grande, ese impacto como la propia revolución industrial. Tomando el ejemplo de la medicina a través de blockchain, se puede insertar datos del paciente desde la obstetricia hasta el geriatra. Entonces, a lo largo de todo el tiempo, se va a asociar en esa numeración, en ese contrato inteligente, se va a poner todas las informaciones de la vida de ese paciente.
y conciliando con otras herramientas como inteligencia artificial, Big Data y otras tantas invenciones que pueden sincronizarse con ella en el mundo real, se puede crear modelos matemáticos y hacer previsiones de enfermedades a décadas de antecedencia. Y eso es una de las posibilidades que da ese blockchain, utilizado específicamente en medicina. Como ya lo dijo, va a modificar la forma como uno maneja el dinero, como las empresas también manejan nuestros datos, ya que algunos pueden ser descentralizadas y, por ejemplo, para firmar un servicio de streaming, no va a estar exponiendo datos para una gran Big Tech. Va a estar en varios servidores, no podrá ser una única institución que tendrá acceso a tus datos. Y entonces, consecuentemente, no va a utilizar sus datos contra la persona. Entonces, esta es una nueva formación social y allí la salud está dentro de ese panorama. Claro que va a haber algunos problemas en la cuestión de reglamentos, regulatoria. Habrá una generación grande de datos médicos y la cuestión es esa. ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo se puede proteger esos datos del paciente? Y pudiendo también utilizarlos como un parámetro o como un auxilio para ver todo el sistema médico y para poder tratar un caso o una enfermedad parecida. Entonces, al mismo tiempo que uno está en un momento de admirable mundo nuevo, también estamos delante de una zona gris. Y el hecho es que es un camino que no tiene vuelta. Muy bueno, Byron. Está muy interesante porque estamos ahora todo la historia del metaverso, que es la realidad virtual, el comienzo del metaverso. Y también ya hemos escuchado sobre los cases, colocamos otras tecnologías y creo que está todo esa participación y sería bueno ahora para conversar con Luis y Alejandro, serían los casos en que ustedes han trabajado o que han manejado en su día a día, ahora o que están pensando en el futuro. Yo creo que una palabra muy importante y es esencial para el metaverso, de la forma como está presentándose, tiene que haber interoperabilidad, ¿no? Entonces pueden hablar un poquito sobre esa interoperabilidad porque es importante para el metaverso. Y después entramos en un bloque más específico de salud, que tenemos muchas cosas para hablar sobre este tema. Bien, creo que la gran innovación o el gran secreto y el diferenciador están en los casos de uso. Ya hemos hablado bastante sobre algunos casos, pero sí hablamos sobre blockchain. La tecnología ya está ahí, los modelos ya están, las redes también. Y no solo el modelo, en mi opinión, hay un desafío para todos. ¿Y cuáles serían los casos de uso? Los segmentos de mercado para la economía son los desafíos que el blockchain puede resolver y que hay, por ejemplo, el problema de estar seguro de la inmutabilidad, de que no hay un cambio, donde está el track record de para tener la visión de toda la cadena completa en un proceso de supply chain. Y un poco de eso entra la interoperabilidad. Diría que el metaverso, junto con los estudios ya abiertos que también se están realizando, no digo que metaverso va a sustituir a Internet como plataforma. Estamos hablando de un lugar donde se hace un login, se coloca la contraseña y está dentro del metaverso. Estamos hablando de metaversos con S de plural, donde las plataformas
ya nacen de forma descentralizada o centralizada y cada una tiene su lado positivo, ¿no? Entonces, como gamificación o también hay alguna con dueño que invierte. Y, y lo que dijo Byron, la comunidad también sin un dueño, creciendo de forma orgánica también. Entonces, sí se ven esos metaversos que están surgiendo pensando en la experiencia del cliente en su jornada. Tenemos que hablar también de esa interoperabilidad, como ver los cambios, buscando intereses comunes o complementarios que pueden ser tal vez a través de un protocolo estándar o de otra manera. Y lo que me ocurre ahora, por ejemplo, pensando en Google y Apple. Google ya tiene más, eh, Google es más abierta, Apple es más cerrada y aquí no es nada bueno ni malo. Son modelos diferentes que utilizamos con esas tecnologías con todas las funcionalidades que ofreces conectadas y complementarias para resolver un problema. Al final del día, los casos de uso son los grandes avances para resolver problemas, para resolver un problema real. Y hablando en problema de negocios y real, los casos de uso, lo que vemos aquí en Sudamérica, por ejemplo, tenemos una área de innovación de laboratorio que llamamos de garaje de innovación, donde vemos tendencias, experiencias, hacemos prototipos, vemos los problemas, resolvemos los problemas de forma incremental y vemos esto de manera digital con un encuentro de las experiencias reales y físicas. Y aquí lo que también pensando y quiero dividir con ustedes, puedo hablar algunos casos que están en el campo de la duda. Voy a contarles así cuando empezamos con algunos casos de la área médica. Creo que hay muchas dudas de algunos procedimientos, de algunos diagnósticos de comprensión. Yo me permití tomar una decisión en determinado procedimiento, pero con algunas dudas de forma general, que cómo es el procedimiento, cómo es el post, cómo voy a pasar, cuál sería el tratamiento, cómo se da toda esa experiencia en un procedimiento X en la medicina. Este es un caso de uso muy interesante de aplicar la medicina en el área de salud, porque uno consigue con una experiencia inmersiva, con un metaverso, entender cómo que sucede determinado procedimiento. En una visión de diagnóstico, cómo se ve con una visión lúdica a través de una mucha técnica, medicina, para que esté más claro para los stakeholders y los usuarios en general. Es una aplicación muy grande con inteligencia artificial para traer las visiones más lúdicas. Y también veo la parte de gamificación como un caso de uso bastante amplio. Hay casos de uso en esa gamificación muy importantes. Viendo desde nuestro punto de vista como la Sulamérica, que es una gestora de salud integral, tiene la salud física, y también financiera, y hay un equilibrio de la salud del individuo. Trayendo eso al metaverso, ¿cómo que conseguimos llevar bienestar con una salud preventiva, con buenos hábitos de salud en ese equilibrio a través de la gamificación de una inmersión en un juego que te trae salud y te provoca, como ya dije al inicio, empezar lo digital y terminar en lo físico dentro de un ambiente metaverso? Esto puede ser, sí, con una participación, las personas dedicándose a tener una mejor salud, cortando dos variables, que es salud y tiempo. ¿Cómo equilibro mi salud? Tengo una prescripción, acompañamiento del digital, tengo un retorno que valoro y también aprovecho esto en lo físico. Estas son situaciones bastante prácticas, de nuevo. Hablo que la innovación está en una escala y tal vez para hablar como
una última que ya estamos citando. Estamos en un momento, todavía estamos en la pandemia, pero en el primer año de aislamiento social, donde la telemedicina surgió de una manera bastante importante en la vida de las personas, en un ecosistema de la salud. Todos nosotros, si podemos reflexionar un poco, hay un espacio también para una salud aplicada a una consulta más digital, a través de un médico en la pantalla, diferente de una consulta como la conocemos. También puede ser una consulta en una realidad aumentada, virtual, con una interacción y una inmersión con más parte lúdica. Tal vez en el caso de un pediatra tratando a un niño. Y allí también se puede utilizar inteligencia artificial con una personalización, con análisis combinatorios, con un ambiente donde la persona es tratada según las necesidades de esa persona. Entonces yo veo, pensando y estoy dividiendo con ustedes esos casos de uso, entre otros aplicados en el mundo de la realidad inmersiva que estamos viviendo. Muy interesante. Creo que también aquí Luis también tiene un caso para compartir. ¿Qué es lo que ha notado con relación al metaverso? Hay que pensar en algunos detalles interesantes. ¿Cuáles son en los que tenemos que hablar ahora? En 1962, cuando se publicaron los dibujos de los Jetson, decían, esas personas están locas. ¿Dónde ya se vio? Ya había teleconsulta en esa época. Hoy tenemos un médico, un funcionario de salud en una pantalla de computadora está conversando con el paciente. Eso es lo que uno entiende, que piensa que es eso, pero hay que ver más adelante. Cuando uno habla de salud, ¿por qué se habla de salud pública? Y Byron que ya habla de blockchain. Lo primero es, la persona tiene que cambiar la mentalidad. Y eso se cambia primero en la parte financiera, en el bolsillo. Hay criptomoneda, hay inversiones, que uno ya nunca, ya casi uno nunca va al banco. La próxima vez, tal vez el médico no va a ir al médico frecuentemente, más bien el médico viene hacia mí. Y cuando uno piensa en el metaverso como un todo, extraer a 85%, creo, Putin creo que tal vez se ha dado con la salud suplementar, pero 80% de la población utiliza la salud pública, el sistema de salud. Entonces, el resto solamente tiene la salud suplementaria. Entonces, con ese número, con este business case que se haga, hay que trabajar con la salud pública, porque él será mucho más impactado, porque se maneja mucho más gente. Y con todas las posibilidades de trabajo. Hoy hay más celulares que personas en el mundo. Entonces, no decir decir, no tengo acceso a tal cosa. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que trabajamos en salud pública. ¿Trabajamos con qué? Con realidad virtual o un mix o un realidad mix, haciendo quimioterapia en niños. Se consigue minimizar el dolor del niño. ¿A través de qué? De un metaverso en el cual está practicando un juego, una vida totalmente diferente de ella. Otra cosa es traer datos que pueden mostrar financieramente el modelo de negocios en la salud pública, donde la fusión de la iniciativa privada a través de la inteligencia artificial que identifica casos clínicos que pueden ser potencialmente utilizados en la investigación clínica, va a disminuir el tiempo para ver si el paciente es favorable o no a un tratamiento. Hoy son seres humanos que están viendo el prontuario y dicen así, este paciente sirve para este estudio, el otro no. Si hubiese una inteligencia artificial que disminuya ese tiempo de espera, tiempo es vida. Cuanto más tiempo, más vida tiene el paciente.
Estamos trabajando con sistemas de inteligencia artificial para leer informes, pero decimos, bueno, eso ya existe en la salud privada. Diversas líneas de inteligencia artificial para la lectura de estudios de radiología, patología, muy bien, pero es solo que hagamos, tenemos que hacer bien la cuenta. 220 millones de brasileños, el 80% utilizan la salud pública. ¿Cuánto tiempo tarda un laudo anatomopatológico? Porque depende de un patólogo, que es algo raro en Brasil, para examinar la lámina de patología y redactar el laudo. Tal vez el sistema de inteligencia artificial puede disminuir el tiempo y eso va a impactarlo financieramente, porque el factor va a eliminar lo que mencionó Byron. La persona tendrá un registro, un número. El número, voy a predecir si en esa familia tendré posibilidades de presentar determinada patología. Si podría entrar en un sistema de prevención. Si ingreso a la prevención anticipadamente, ahorro, sé cómo impactar la disminución de gastos en una unidad de terapia intensiva o algo así. Hay otras posibilidades. Por ejemplo, trabajamos con dermatología, trabajo aquí en el hospital y logramos conseguir nuestros camiones y hacemos prevención de diversos tipos de cáncer. Y no necesito al médico que esté ahí. Tengo cámaras que toman fotos a través de inteligencia artificial y me traen resultados sobre melanomas, de imágenes sospechosas de cánceres de piel, o consigo laudos más rápidos que anticipan que el paciente se dirija al tratamiento final, que en Brasil puede tardar mucho tiempo. Sabemos que el problema, y hablando específicamente de salud pública, es una única palabra que es acceso. Y el acceso termina con la jornada del paciente, y la jornada del paciente incluye toda la etapa que tenemos. Actualmente los pacientes viajan 3.000 kilómetros para hacer una consulta médica que el médico le dirá si está todo bien o si no está. Y si logramos anticiparlo en el metaverso, una reunión con un oncólogo, un cirujano, un radiólogo, junto con el paciente, y le decimos, bien, tu tratamiento será así, tienes que hacer esto, y como mencionaste, Víctor, puedes llegar al cine y que el paciente va hacia otro lugar y que lo operen. Puede consultarse con un médico de São Paulo, un radiólogo de Santa Catarina y el oncólogo en el estado de Mato Grosso, y fue operado en el estado de Sergipe, pero todos estaban juntos. ¿Dónde? En el metaverso. Entonces, hablando con personas, y me gusta usar una frase que dice que lo aprendí con la gente aquí del hospital, que tenemos que parar de hacer espuma, tenemos que trabajar efectivamente en pro del paciente. Creo que lo que estamos haciendo es que somos personas aquí que estamos trabajando efectivamente en pro de eso. No son personas que dicen que hablan. Cada uno de nosotros tiene un rol fundamental en la salud. Entonces, hablándole al público en general, lo que estamos aquí haciendo y que las personas se escuchan es salvar vidas, a veces sin siquiera ser un profesional de salud, desarrollar ideas y mejorar la salud de las personas. Tenemos que trabajar con ese dilema, con esa idea y desarrollarlo. Cuando desarrollamos hubs de innovación, hay otros en otros lugares de Brasil, no hay competencia. Tenemos que compartir ideas para llegar a una solución final. Está el business, sí, pero ¿quién se beneficia con todo siempre? Será nuestro paciente. Hay diversos cases que un día podemos hablar solo de cases para que podamos desarrollar. Muy bien, Luis, es verdad. Lo que dijiste es esencial, el tema del propósito. Tengo que reforzar la iniciativa, tenemos que trabajar con eso. Yo hice un máster en inteligencia artificial, en computación, y todos me dicen, es muy caro. Sí, puede ser caro hacer un modelo algoritmo, pero después, con la escalabilidad gigantesca, el metaverso tiene una escalabilidad gigantesca, y la tecnología avanza,
y las cosas se vuelven más baratas y en algún momento estará en nuestra vida diaria y eso va a darse rápido. Este futuro está muy próximo y eso es muy importante. Y Byron, antes de terminar, hay algunas preguntas también. ¿Cómo has visto y cómo has trabajado en la agencia Metaverso y cómo imaginas el potencial de Metaverso para la salud? ¿Cuál es tu perspectiva? Nuestra empresa en este momento se ha dedicado a crear experiencias y el concepto a diversas empresas brasileñas y multinacionales del metaverso. Estamos trabajando en dos metaversos distintos, siempre concentrados en el metaverso con base al blockchain. Nuestros cases desde telecoms que trabajan con un tema importante del metaverso, que es la implantación del 5G, hasta una de las Big Four de consultoras y también un caso que todavía no puedo mencionar el nombre, pues estamos en un proceso de firmar el contrato, una multinacional en el área de salud. Y mencionando este case, ¿qué pretende llevar hacia el metaverso? Discutir innovación e iniciativas en el área de innovación y tecnologías en medicina de los aliados. Su poder de negocio tiene que ver con aliados en distintas áreas, desde otros laboratorios hasta hospitales de referentes. El espacio se va a construir para discutir posibilidades, experiencias, cases e incluso divulgar las iniciativas de las empresas, incluso trabajando de forma bastante propositiva el tema de la educación, porque considero que uno de los aspectos eficaces del metaverso es la accesibilidad y la democratización, porque como los colegas antes dejaron muy claro y evidente, no estamos circunscriptos a limitaciones geográficas, estamos hablando con todo el mundo. Y esa posibilidad de abrir democráticamente, llamar a un evento y escalar la capacidad de atender a un número infinito de personas con base a tu provocación, algo que hemos desarrollado mucho con los aliados que se han integrado a nuestras iniciativas, es justamente la mirada de la comunicación, de los eventos, de las conferencias, todo lo que es posible que se realice en el ambiente virtual. Y un aspecto que quisiera destacar es que estamos al inicio de todo, estamos en la infancia del metaverso, en la camada fina del hielo. Todavía tenemos muchas cuestiones, la interoperabilidad que Luis y Alexandre mencionaron es un factor que aún no tenemos en el metaverso. Existe la necesidad de que se hagan integraciones, de lograr migrar de una plataforma hacia otra. No todas las plataformas están ajustadas a los usuarios. Hay algunas en que hay conexión con el móvil, hay otras que están desarrollando las aplicaciones y cada metaverso tiene sus especificidades. Algunos de ellos tienen un enfoque mayor en la experiencia visual, que son visualmente más interesantes, con avatares con más detalles, otros se los piensan con una estética más pixel, pero con una capacidad de asimilación, de más integración con contenidos audiovisuales, imágenes, videos. Entonces, estamos en el momento de construir. Y cuando se habla mucho del meta de Facebook, en realidad se aprovechó de un concepto que ya existía, no inventó la rueda y tampoco ha logrado entregar lo que prometió.
Primero, porque los estándares gráficos que estableció no está logrando hacerlo todavía. Y segundo, considero que un metaverso de una empresa, creo en un metaverso descentralizado. Cuando hablamos de descentralización, llegamos a un punto de discusión en la sociedad para no volver hacia atrás y dejarlo todo almacenado en el servidor de una única empresa. Pienso todavía en un modelo más descentralizado, cada vez más compartido con diversos dispositivos y hardware, de forma que siempre sea una óptica y un principio colectivo y no en la centralización de informaciones de parte de una blue chip. Es mi forma de pensar sobre ese tema. Muy bien, Byron. Intentaré condensar lo que ustedes fueron diciendo de las presentaciones, pero parece que el metaverso, tenemos un mundo real y hay varios mundos que son los metaversos, varios mundos virtuales en los que podemos transaccionar, en algunos momentos sobreponer a través de la realidad aumentada, y ese mundo tiene una falta de gobernanza en relación a lo financiero y una moneda descentralizada. Activos digitales se pueden descentralizar y ahí podemos hacer cosas y teleportarnos entre ambientes. Está el tema del teleporte, de la descentralización, y nace como un principio de seguridad, de privacidad muy fuerte. Entonces, el metaverso tiene que tener ese core, es muy importante. Pero uno de los componentes principales es el tema de la expresión de las personas. La gran diferencia de ver Internet es como vivir a Internet en el metaverso, es tener la expresión facial, la gesticulación de las personas. Eso nos da una sensación de inmersión mucho más grande y es un componente muy importante. Y en el metaverso podremos hacer muchas cosas en salud, como una teleconsulta, tratamiento digital, como vender o comprar un dispositivo. Hay una infinidad de posibilidades que pueden dar más inversión. Muchas de las preguntas que se hicieron son cómo tratar las informaciones del paciente de forma a atender las reglamentaciones del metaverso. Difícil, ¿no, Alexandre? Pero si quieres comentar algo de las normas y reglamentaciones de metaverso en salud. Es una pregunta muy buena y trasciende al metaverso. Es una preocupación de la Ley General de Protección de Datos. ¿Cómo tratamos a este asunto aquí en la empresa, independientemente del canal, pero en la relación entre empresas y el cliente? Para mí, eso tiene mucho que ver con el valor que se percibe. Todo es un intercambio. Nosotros como seres humanos, para que te dé algo de valor, son mis datos. Lo que yo me doy cuenta de qué es el valor y qué es lo que recibo en cambio. Me gustó mucho haber escuchado lo que habían comentado sobre una acción que tenemos aquí que llamamos de estratificar la población. Entender que algunas estratificaciones, hábitos, comportamientos, exámenes, trayectorias de la persona, de forma que una inteligencia artificial pueda, a través de modelos de algoritmos, dirigir tendencias, generar una acción de prevención. Por ejemplo, en una situación, si estoy en una situación de cambio, solicitando información para poder entregar información de salud, vean
cómo esto tiene un valor, ya que esas informaciones son complejas y porque debe tener el consentimiento de las personas para el uso de los datos. Yo pienso que entregar por entregar es muy difícil. Las personas necesitan valorar aquello que está haciendo y con qué instituciones lo está haciendo. Esto se aplica al metaverso también. Si hay una situación de recolección de datos y se explica con claridad por qué se usa esos datos, entonces yo creo que debe haber ahí un compliance. Entonces, claro, hacer el bien en todo es el principio que debe ser hecho también con los datos de forma ética y moral por una cuestión de salud y también planteando aquí que cuando uno dice, sí, soy profesional de la salud, es más o menos que todos somos profesionales de la salud justamente por todo esto que estamos haciendo. Y en esos minutos finales quisiera también conversar con Luis para que nos dé sus consideraciones finales y después Byron y después terminamos. Primero quisiera agradecer la oportunidad una vez más y estamos aquí disponibles a todo lo que necesiten. Es muy fácil de encontrarnos. Estamos en Arena Innovación, en nuestro departamento. Es solo buscar, y quiero decir una frase, que el metaverso, las personas tienen miedo cuando hablan de esto, porque dice, ¿por qué voy a dar mis datos? Porque las personas no tienen todavía muy claro lo que es. Porque con este tipo de tema se puede exportar y traer a las personas la real importancia que tiene esto. Empresas serias realizan efectos y eventos serios. Y yo creo que las empresas que realizan en este momento el metaverso en Brasil son empresas serias. Y yo creo que debemos trabajar con los hubs, con acciones que consigan cada vez divulgarse más. Y nuestra función en este momento es divulgar la idea, compartir esas ideas de forma que podamos conseguir algo positivo para nuestro paciente. Quiero traer la realidad que vivimos aquí en Brasil. Yo que trabajo en el sistema público de salud, ¿por qué no dar condiciones a las personas que no tienen condiciones al tratamiento médico de la salud? Tal vez con la explotación de la Internet de forma mejor, tal vez con el 5G podamos tener un acceso mejor a la salud. Y aquí queda mi agradecimiento, el mensaje a las personas para que ellas busquen esos eventos, estas ideas. Y si uno tiene alguna idea para que ayude con la innovación, por favor, venga aquí, vamos a dividir. Nadie es tonto, bobo de decir que existen conversaciones, contratos con los cuales se puede trabajar de una manera confidencial. Sí, es así que se tiene que trabajar. Si es confidencial, así lo es. Si no, no. Entonces, felicitaciones por el evento y quien quiera contactarse con nosotros, estamos allí. Un abrazo a todos. Gracias, Byron. Me gustaría también agradecer la oportunidad. Creo que es muy saludable lanzar una luz en esta credibilidad de metaverso en la salud, porque en este momento es un momento dado en el asunto, que es un asunto nuevo, digamos, que mucha gente todavía no tiene la noción o no sabe lo que es metaverso y lo que puede aplicarse prácticamente este metaverso. Entonces, lanzar esa luz sobre este punto y traer la experiencia de varios profesionales de diferentes segmentos de esta cadena productiva, me parece que muestra que no es una cosa mítica, sino un gran elemento disruptor que en un plazo de tiempo menor que de lo que uno imagina va a traer muchos beneficios a la sociedad. Como Luis ya comentó, inicialmente uno piensa que invertir en tecnología es caro. Sí, es caro, pero
se gana a nivel de escala, en escala de atención, de alcance nacional, de capacidad que se aumenta o una capacidad de entrega aumentada. Y por varios motivos. Esto amplía la optimización de un sistema de salud público, también contribuye a la unificación de información, centralizar datos y utilizar parámetros de referencia para que se minimice o reduzca óbitos, enfermedades y también predecir problemas antes que realmente sucedan. Y todas estas herramientas posibilitan la atención a escala y una predicción. Y al final de cuentas, esto es una gran economía para el Estado. Es importante que el Ministerio de Salud y las secretarías de los estados de salud de todo Brasil puedan analizar esto, porque no es solamente una hipótesis, es una cosa que puede tener mucha aplicación práctica y reducir también las inversiones públicas en salud pública. Alexandre, 30 segundos. Aquí también dejo mi agradecimiento. Me gustó mucho haber participado con los colegas. El evento con enfoque en salud, como ya le dije varias veces, enfocar en el bien, en el valor para las personas que son semejantes. Hablamos aquí de la igualdad, de ofrecer salud para todas las personas, independientemente del lugar de donde están. Y en un evento de innovación. Nuestro enfoque aquí en Metaverso, quiero dejar un mensaje a todos los que nos asisten. La innovación viene del inconformismo. Hay que tener actitud. La idea mala es aquella que no es compartida o que no se coloca en práctica. Entonces, si todos nosotros nos juntamos para practicar innovación en el sentido de creatividad, sin hacer prejuicios de uno o de otros y hacer pruebas, tenemos un poder muy grande, no afuera, sino aquí en Brasil, para generar innovación enfocada en la salud de las personas. Muy bien, rápidamente, para terminar el panel, creo que las presentaciones fueron excelentes. Agradezco su presentación. Metaverso es un potencial muy grande. Es un mundo paralelo que trae resultados, que crean algoritmos y que potencializa también el tratamiento y va a favorecer y posibilitar una salud basada en valor para aquello que está involucrado en todo, mejorando la experiencia, un potencial de escala bastante alto. Es un placer estar aquí y ver lo que está sucediendo. Les deseo una excelente semana y muchas oportunidades con Metaverso en la salud. Muchas gracias.